El chico solo tocó un instante el agua oscura del mar. Al segundo siguiente ocurrió algo extraño. De repente una bestia gigante multicolor rompió las olas y se elevó. Luego avanzó lentamente hacia el chico. Pero, para sorpresa de todos, el chico no mostró ningún temor. Al contrario, estaba muy feliz. Porque era la legendaria bestia de la buena fortuna. Dicen que quien la ve, tendrá un año entero de buena suerte. Tras un breve saludo, el equipo de exploradores saltó sobre su lomo. Y se dirigieron al interior del Triángulo de las Bermudas. Pero no habían avanzado mucho, cuando de repente vieron un yate de lujo. Decidieron descansar allí una noche. Pero apenas entraron al interior del yate, un monstruo apareció de repente. Al ver el peligro, corrieron hacia afuera aterrados, pero otro monstruo los descubrió. Rugiendo bloqueó su camino. Aterrados intentaron retroceder, pero el dueño del submarino y los monstruos los acorralaron. Pronto los encerraron en una jaula. Pero eso no detuvo al joven con poderes divinos. Pegó una vuelta de cinta adhesiva en la puerta de acero, y al segundo la puerta desapareció sin dejar rastro. Cuando los guardias notaron lo extraño, él ya había escapado con sus compañeros. Pero antes de que pudieran relajarse, el mar mostró un movimiento inusual. Al instante innumerables criaturas con aletas de tiburón emergieron. Lo más aterrador era, que esas aletas eran en realidad dientes de un ser gigantesco. ¿Por qué el Triángulo de las Bermudas es llamado el mar más peligroso? 3 estudiantes apenas llegaron en bote a este lugar, y de repente aparecieron innumerables aletas de tiburón. Antes de que reaccionaran, en el centro del mar surgió un enorme agujero negro. Toda el agua comenzó a ser absorbida violentamente, y en el centro del agujero, apareció una boca abismal de varios kilómetros de diámetro. La fuerte succión no les dejó escapar. Al instante siguiente, el bote en el que iban, fue absorbido sin control dentro de la enorme boca. Cuando pensaban que morirían sin remedio, tras una fuerte sacudida inesperada, llegaron sanos y salvos al Valle de los Monstruos. Al ver los innumerables restos de aviones frente a ellos, por fin comprendieron que se habían topado con el guardián del mar maldito, Caribdis, y la razón por la que llegaron allí. Comenzó con un toro mecánico que escupía fuego. Resulta que poco antes, el pueblo de semidioses donde vivía el joven sufrió un sismo grado 9. Un desastre que parecía sacado de una historia. Muchos aún no podían creer lo que ocurría. Era una fuerza descomunal, como si la tierra misma se partiera en dos. El temblor vino acompañado de un rugido profundo. Una amenaza que no provenía de los hombres. Era el anuncio de una criatura aterradora. Ignorarla sería un grave error. El toro de fuego estaba por llegar, y su furia traía destrucción. Ellos notaron lo extraño, y corrieron hacia el epicentro a investigar. Pero descubrieron que la barrera mágica del pueblo estaba siendo golpeada violentamente, cuando aún no entendían la causa. Un toro dorado furioso la atravesó de un embate, y corrió como loco hacia la aldea. Todos huyeron despavoridos, pero nadie podía igualar su velocidad. El toro arrasaba sin control, y de su boca salía fuego de miles de grados. En segundos el pueblo ardía en llamas. El joven arrancó un paño rojo, para atraer la atención del toro, pero la bestia cambió de forma de combate, y cargó contra él aún más rápido. En el último instante, la joven lanzó una lanza contra el toro, pero solo logró que se volviera hacia ella. La lanza se rompió al instante. El caos parecía incontrolable. La hija del dios de la guerra saltó sobre el lomo del toro y levantó su espada para acabarlo, pero fue arrojada fácilmente por la bestia. Ese acto enfureció aún más al toro, y cuando embistió a la joven caída, Awei apareció y sujetó sus cuernos, deteniendo por la fuerza su embate. Pero apenas tuvieron un respiro, el toro abrió la boca y lanzó llamas ardientes. Sin embargo, esas llamas no afectaron a Awei. Los demás aprovecharon la oportunidad. Entre todos alzaron un tronco enorme y apartaron al toro. Con ello ganaron tiempo para el joven. Él lanzó una cadena de hierro y lo sujetó con firmeza. Pero la fuerza del enemigo era aterradora. Tras arrastrar al joven varios kilómetros, lo lanzó por los aires cientos de metros, y el toro se volvió aún más furioso, cargando hacia él a toda velocidad. Antes de que el chico pudiera tomar aire, de su boca saltó un enorme taladro eléctrico. Asustado sacó su espada retráctil del bolsillo, y la lanzó con fuerza a la boca del enemigo. La hoja salió en un instante, y golpeó con precisión su núcleo de energía. El cuerpo del toro falló de inmediato, y explotó en el acto. Quedó reducido a piezas inútiles por el suelo. Aunque la crisis se alivió por ahora, todos notaron algo cada vez más extraño. El árbol sagrado que protegía al pueblo de semidioses ya había sido envenenado en secreto. Por eso la barrera protectora se volvió frágil, y el toro pudo aprovechar la oportunidad. Si no purificaban pronto y restauraban el árbol, peores monstruos podrían llegar después. La descendiente de la diosa de la sabiduría recordó de pronto la leyenda de la piel de carnero dorada que todo sana. Pero el último lugar donde apareció era aquella región del mar de
Bestias custodiada por Caribdis, la gran criatura del norte. Un sitio vedado para semidioses comunes. Pero para salvar el pueblo, guiados por el joven, emprendieron la búsqueda de la piel dorada. Mas el viaje era demasiado peligroso. La joven temía no regresar jamás. Pero no se atrevía a decirlo. En su corazón solo había desasosiego. Y nadie alrededor podía consolarla. Tuvo que digerir sola esas emociones. Entonces la joven silbó con fuerza. Y al instante un taxi apareció de la nada. Aunque por fuera parecía a punto de chatarra, en realidad era un express infernal. Apenas todos se acomodaron en el coche. El conductor encendió el motor de inmediato. El carro de guerra surcó el bosque a toda prisa. Todos se abrocharon los cinturones aterrados. Y algo dejó aún más sorprendido al joven. Los 3 conductores estaban ciegos. Antes de que pudiera reaccionar, de pronto apareció un árbol gigante delante. Parecía que iban a chocar de frente. El chofer tiró con fuerza de la palanca. Al instante, el coche se partió en 2 mitades. Todos quedaron aterrados por esa maniobra absurda, y juraron nunca más dejar que la joven silbara. Pero había que admitir, que la velocidad del carro era increíble, digno de ser la montura de los dioses. Tras un viaje lleno de peligros, al fin llegaron al mar de las bestias, pero fueron atrapados por el monstruo marino, y tragados en su interior. Por casualidad, una nave también estaba atrapada allí. Para encontrar la salida, el joven tuvo una idea brillante. Subió a la torreta y disparó contra la pared del estómago. El plan funcionó. La pared del estómago se abrió con un gran hueco, y el agua del mar entró a raudales. Con la orden del joven, sus compañeros cooperaron, y forzaron la nave hacia la abertura. El barco atravesó el cuerpo del monstruo, y antes de que la presión del agua lo destruyera, lograron salir a la superficie. Finalmente recuperaron el vellocino de oro, y lo colocaron sobre el árbol envenenado. La barrera protectora se restauró. El pueblo quedó a salvo de los monstruos. Todos fueron honrados como nuevos héroes.